Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Hablar de la paz es muy complejo cuando cada uno tenemos un concepto distinto o cuando nos han enseñado o nos han dejado ver que solo hay uno. Por ejemplo, que el día que dejemos de matarnos ya estamos viviendo en paz. Y parece que no, parece que eso no es lo único. Aquí hemos estado haciendo en Banca del Parque Radio una serie que precisamente nos lleva a buscar qué paz estamos llevando. ¿Usted cree en la paz? ¿En qué paz cree? Es muy interesante preguntarnos eso. Yo soy Marisol Garzón, una voz Banca del Parque Radio, y hoy nuevamente en compañía del profesor Osvaldo Martínez Cardoso. Él es filósofo, teólogo, tiene otras disciplinas, pero fundamentalmente es maestro. Es un gran maestro y es un hombre que desde su experiencia nos ha venido acompañando en esta serie. Osvaldito, bienvenido a la Banca del Parque. Marisol, un cordial saludo para usted y para quienes nos escuchan en otros lugares y en otros tiempos. Muy contento de volvernos a sentar aquí para conversar acerca de la incidencia que tiene la escuela en la construcción de paz. Qué bueno poder estar aquí y poder compartir estas reflexiones el día de hoy. Yo lo invito para que nos haga un resumen breve de estos encuentros que hemos tenido. El primero hablamos un poco de qué era la paz y el segundo ya entramos a esa escuela y a su entorno. Bien, en el primer encuentro conversamos sobre la diversidad que existe en las concepciones de la paz y nos fuimos encauzando en una, y es que la paz es el punto de llegada de una serie de acciones en favor de la justicia, unas acciones permanentes de la sociedad que se está reconfigurando de manera permanente hasta alcanzar un estado de convivencia deseado, digno, por lo menos es la apuesta. De eso conversamos en nuestro primer encuentro. En el segundo nos adentramos en las estrategias que desde la escuela se dinamizan para construir la paz. Y la primera que mencionamos fue salir de la escuela, ir más allá de los muros de la escolaridad, y no solamente los muros físicos, sino también los muros simbólicos, los muros conceptuales, los muros didácticos que no nos permiten conocer el entorno. Y lo planteamos como estratégico porque es allá en el entorno donde tienen lugar los conflictos, las tensiones que deterioran justamente la convivencia en paz. Es allí donde se originan y es allí donde seguramente también se pueden transformar. De eso nos ocupamos en nuestro segundo encuentro y al día de hoy pues vamos a adentrarnos en un nuevo escenario. Hoy vamos a estar hablando de cómo es importante rastrear las problemáticas sociales en torno a la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Bien, para articular nuestro tema del día de hoy con lo conversado en el encuentro anterior, donde afirmamos la importancia, ratificamos la importancia de salir de la escuela para conocer el contexto, para caminar el territorio e identificar las problemáticas, las tensiones, las angustias, las festividades también que tienen las familias, los niños y las niñas que van a la escuela. Sin embargo, hay que decir que salir por salir no tiene sentido. Estaríamos algo así como haciendo una especie de turismo social o de turismo escolar, y la idea, el punto reflexivo no es ese. Salir de la escuela con intención, con un sentido, con un propósito, no puede ser menos que salir a conocer. Y conocer para los maestros y maestras no es solamente el ejercicio empírico de ir y darse cuenta y nada más. Conocer pasa por unas acciones que son altamente pedagógicas. La acción de indagar,
la acción de contemplar, la acción de diagnosticar y la acción de planear. Y si esas acciones hacen parte del equipaje del maestro que sale de la escuela, pues se va a dar la oportunidad de ver el contexto y experimentarlo desde otra perspectiva. Diríamos, de la mano del gran pedagogo italiano Francesco Tonucci, es salir para investigar. Y la investigación en la escuela, lejos de ser un ejercicio cuadriculado, es una oportunidad que tenemos de conocer, de construir conocimiento indagando con los niños, con las niñas, con sus familias. Entonces vamos a desarrollar estas pistas, estas acciones pedagógicas como alternativas para conocer el contexto fuera de la escuela. ¿Qué significa salir? Salir, como lo anunciamos en el encuentro anterior, es ir afuera. Pero ir afuera implica por ahí derecho dejar lo que está dentro. Es decir, hacer un desmonte conceptual, un desmonte didáctico, un desmonte pedagógico de lo que naturalmente yo iría a hacer a la escuela. Y digo naturalmente porque se ha naturalizado que la escuela es el lugar de la enseñanza-aprendizaje dentro del escenario escolar. Desmontar esa creencia y ese mandato social de hacer de la escuela una dinámica de enseñanza-aprendizaje dentro, solamente dentro, endógeno, y solamente con un currículo y unos temas ya preestablecidos, prediseñados, es lo que la escuela ha venido haciendo por décadas. Salir implica hacer un pare de esas prácticas que, si bien es cierto, no hacen daño, no alcanzan a tener todo el impacto que esperaríamos en términos de construcción de paz. Puede ser que formen a los niños en unas competencias que son supremamente válidas, pero no alcanzan a formar la ciudadanía para la paz. Entonces salir es hacer el par en el currículo, dejarlo ahí quietecito un momento y darse la oportunidad de ir a conocer ese otro escenario que es el afuera del que hablamos en el encuentro anterior, donde sucede el contexto con todo lo que él tiene, cosas muy positivas y también cosas no tan positivas. Entonces allí tiene lugar una de las primeras acciones, que es el indagar. Indagar es preguntar con intención, no es solo preguntar para conocer o preguntar por vacío de conocimiento o por ignorancia. La indagación tiene que ver con escarbar dentro del contexto por dimensiones muy precisas. ¿Cómo es la economía acá? ¿Cómo se consiguen los recursos? ¿De dónde viene el agua que se consume aquí en el barrio? ¿A qué se dedica la gente joven aquí en el sector? ¿Dónde están los sitios de recreación? ¿Cuál es el uso que se le está dando al parque o a la cancha, si ella existe, ¿no? Si es el lugar del deporte y del encuentro juvenil, o es también un lugar de deterioro de la dignidad humana y de consumo de droga, por ejemplo. Esas indagaciones tienen sentido, o sea, no son solamente por conocer, sino que buscan ir armando un panorama pedagógico del territorio. ¿Cómo se hace esa indagación? ¿A través de preguntas, de entrevistas? ¿Quién las hace? ¿Cómo se recopila esa información? Yo quisiera aquí plantear como 3 niveles de la indagación. Uno del que poco se habla y es la indagación interior. Y es la pregunta que el maestro o realmente cualquier persona frente a un contexto se plantea para sí mismo. Y casi que se responde para sí mismo. O sea, frente a un contexto nuevo o desconocido, es lo que llaman los filósofos la capacidad de asombro. Asombrarse frente a lo que tenemos por delante, el barrio, la comunidad, la casa, el rancho, la pandilla. El asombro pasa por una serie de preguntas interiores que uno mismo se responde y casi nunca socializa, porque eso es un acto mental. Ese es un nivel de la indagación que realizamos casi todos los seres humanos. Pero hay un segundo nivel, y es el de la pregunta dialogada. Y la pregunta dialogada es a un interlocutor
a un habitante del territorio, diría Paulo Freire, a un sabio local, preguntarle por el territorio, preguntarle por sus problemáticas, o a un habitante. Es sabio en cuanto que habita el territorio. Entonces, cuando esa persona responde, se genera un diálogo. Y esa es la pregunta dialogada que ayuda a conocer el territorio. Y hay unas preguntas, una indagación, un nivel de indagación mucho mayor, diríamos de un nivel superior, que pregunta por el futuro. ¿Cómo sería esto si salimos a sembrar árboles en vez de tirar basura? Estoy poniendo un ejemplo que puede suceder en un barrio. ¿Cómo sería esto si salimos a hacer una jornada aquí de limpieza en la ronda del río o de la quebrada que pasa por el barrio? Entonces, esa indagación lo que busca es movilizar, no está buscando una respuesta verbal inmediata, sino que está buscando movilizar a quien se le pregunta, al interlocutor, a una acción. Su merced nos nombraba que también dentro de estos pasos para rastrear las problemáticas sociales en torno a la escuela estaba el contemplar. ¿Qué significa? Bien, acabamos de salir justamente de un ejercicio de indagación que es altamente racional. La capacidad de indagar, de preguntar, es un ejercicio racional del intelecto, y afortunadamente los seres humanos podemos hacerlo. Pero hay una dimensión que es todavía más integral, y es el contemplar. Contemplar es algo así como observar y percibir con el corazón y con las entrañas, con las tripas. El corazón, las tripas, la mente, todo eso junto, el cerebro, genera una percepción distinta del entorno. Y voy a poner ejemplos muy concretos. Salir al barrio con los niños o ir al encuentro de las familias a través de una visita y contemplar los modos de vivir, contemplar los gestos, observar esos gestos y captarlos con el corazón. Eso no queda registrado en ningún diario de campo. Así uno haga fotografía o uno registre por escrito o uno haga una grabación, la contemplación la tiene el contemplador, y en este caso el maestro, la maestra, los niños y las niñas cuando salen y ven su territorio de otra manera. Y por allí caben muchas dimensiones de la vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo sencillito que me sucedió hace poco con los niños del colegio en el que trabajo. Salimos a caminar por una calle, y una niña en particular muy sensible con las condiciones de los perros, porque en los barrios populares hay muchos perros libres andando por todas partes, pero ella a cada perro le observaba sus dolencias. Este perro está cojito, este perro está aullando porque tiene hambre. Ay, mire este chiquitico, ¿dónde estará la mamá? ¿Está alegre o está triste? Es decir, ahí hay un nivel de contemplación que, insisto, en un diario de campo no alcanza a quedar, pero quien lo logra desarrollar puede también darse cuenta y caer en cuenta más bien de las situaciones en el fondo, de fondo. De ahí que la contemplación es fundamental en la investigación educativa, y por ahí derecho en lo que estamos conversando aquí, que es en la construcción de paz, porque fruto de la contemplación es posible identificar los dolores más profundos que tienen las personas en los sectores populares. Pero eso implica que yo sea una persona que tenga un don, como esta niña que su merced nos nombra, que me parece hermoso, o que yo eduque y me forme para ser una persona contemplativa. Pues lastimosamente en Occidente le hemos endosado la contemplación a la dimensión religiosa y a la dimensión espiritual, pero hoy afortunadamente hay ya una apertura en los estudios humanos y también los estudios de las religiones. La contemplación es una dimensión humana, es un sentido más, diría yo. No sé si biológicamente quepa dentro de la lista de los sentidos, pero lo que sí puedo decir es que es un sentido más en cuanto que capta, percibe, así como lo hace la vista, el tacto, el oído. Bueno, pero la contemplación lo que hace es captar el mundo, captar el entorno
desde otra perspectiva, y esa perspectiva es la emocional, la sensible, que insisto, no siempre pasa por la racionalidad, diría acá en la racionalidad pura, pues, por allá por solo la entelequia que uno arma en la cabeza, sino que es por el dejarse mover. Situaciones como quien llora, por ejemplo, quien llora ante el dolor de otra persona, pues está haciendo un ejercicio de contemplación evidente. Entonces no se necesita un don espiritual extraordinario, sencillamente dejarse mover. Yo lo diría con palabras sencillas, abrir el corazón. Bueno, pero ese salir que me lleva a indagar y a contemplar, ¿para qué? Bien, entonces de la indagación y la contemplación, que son como ir cada vez más a lo profundo de la realidad, hay que emprender un camino de regreso, porque si no también nos convertiríamos en una especie de observadores infinitos de la realidad. Y salir implica poner unos límites. Eso lo llamamos en la pedagogía diagnosticar, y en las ciencias sociales en general, levantar diagnósticos, hacer diagnósticos, que técnicamente hay muchas formas para hacerlo. No me voy a detener en lo técnico, sino que voy a ir a la idea central del diagnóstico. Diagnosticar es identificar una problemática y delimitarla. Claro, puede tener muchas, el barrio puede tener muchas: la violencia infantil, la violencia intrafamiliar, la contaminación ambiental, la pobreza, el desempleo. Uno podría encontrar un panorama muy, muy amplio, muy vasto de realidades urgentes. El diagnóstico también es intencionado, obedece a una intención, ¿cierto? Nosotros los maestros y maestras, pues casi siempre vamos buscando la situación educativa. No sé si a Mari le ha pasado cuando va por allá por cualquier ciudad o pueblo de Colombia, uno tiende a ir a mirar la escuela, a ver dónde queda la escuela y a imaginar cómo funciona la escuela. En el barrio pasa lo mismo. Uno sale y comienza a preguntar, bueno, ¿y estos padres y madres de familia en dónde estudiaron? ¿Hasta qué grado llegaron? ¿Ejercen sus profesiones y las tienen? ¿O las dejaron a mitad de camino? Uno indaga por lo educativo. Seguramente si fuésemos médicos o enfermeros, pues uno va buscando, porque sensiblemente se conecta con esa dimensión de la realidad. Entonces, el diagnóstico, que como lo digo es una delimitación intencionada de las problemáticas, está pensado en las posibles acciones que más adelante la misma escuela o el maestro, a través de su práctica educativa, pueda llegar a transformar, pueda llegar a incidir, ¿cierto? O sea, un diagnóstico no podría hacerse, a ver, digo cosas, vamos a hacer que un diagnóstico ambiental, pero resulta que lo que yo realmente le puedo aportar a la comunidad del barrio son prácticas recreativas. Y si bien es cierto eso se encuentra en alguna parte, pues el diagnóstico tendría que ir más bien por el lado del uso del tiempo libre y no tanto por lo ambiental, o viceversa. Si mi aporte puede ser en lo cultural, pues entonces yo no me iré a hacer un diagnóstico de los niveles de ingreso de la comunidad, por ejemplo. Entonces, el diagnóstico consiste en esa identificación intencionada de realidades. Cuando digo intencionada, es que es en las que posiblemente tanto la escuela como el maestro, a través de su práctica, pueda llegar a incidir. Con esto, este camino que hemos hecho, si queremos proyectar unas transformaciones, ¿cómo serían? Bueno, el diagnóstico, como sucede en el campo de la salud, a uno cuando lo diagnostican, pues le dicen que tiene, pero ese es tan solo un trayecto en el camino. Ya sabiendo que se tiene, pues el médico normalmente empieza a recetar o los exámenes o los medicamentos, los remedios necesarios para curar esa dolencia. Pasado eso, a la práctica educativa y a la práctica social que se puede hacer desde la escuela, identificar las necesidades con intención, como ya dijimos, tiene un sentido más largo todavía, de más largo alcance.
Y ese sentido más largo es proyectar acciones transformadoras. Si no se llega allá, pues realmente lo que se estaría haciendo es una visita al territorio demasiado limitada, que no logra articularse con la esencia de la escuela. Y lo que hemos dicho desde nuestro primer encuentro hasta hoy es que hemos apostado porque la escuela sea eficaz en la construcción de ciudadanías para la paz. Esa es la apuesta, no solo de estas reflexiones, sino de la escuela en general. O sea, formar seres humanos que sean capaces de vivir sin hacerle daño al otro. Entonces, si salimos al barrio a identificar las problemáticas, o a la vereda, en el campo, a identificar las problemáticas, y no se logra diagnosticar, y no se logra hacer una propuesta, pues entonces la escuela se quedó sorda y ciega, pues más adelante, pero sorda y ciega igual frente al contexto. Entonces, la finalidad es proyectar acciones precisas, concretas, posibles, ¿cierto? Uno no puede ir para el político tradicional a decir, bueno, aquí falta un puente, pues obviamente el puente falta, ahora usted lo puede construir, la comunidad lo puede construir, seguramente no, porque ahí se necesita de una intervención estatal, por ejemplo. Usted puede gestionar, eso sí, vamos a hacer las cartas, los memoriales, los derechos de petición, las tutelas, bueno, eso ya es otra cosa, pero no prometer, no proyectar cosas imposibles. Entonces, normalmente, desde la escuela, ¿qué podemos hacer? Y ahí ya vamos entrando en la finalidad de estas reflexiones, que tiene que ver con las estrategias para construir paz desde la escuela. ¿Qué podemos hacer? Podemos avanzar, por ejemplo, en prácticas comunitarias convocantes. Convocantes son jornadas culturales, son jornadas de limpieza, son jornadas de plantación de árboles, son jornadas de pintura, que es lo que podríamos hacer, son acciones convocantes. Y ya convocada la comunidad, entonces sí se pueden proyectar acciones mayores, ¿no? Que movilicen a otros y a otras en favor de las personas que están experimentando serias problemáticas en el entorno. Entonces, la proyección es poner en papel, en el calendario, en el tiempo, esas acciones que sí se pueden realizar con la comunidad. Muchos se preguntarán en este momento, bueno, y todo esto que hemos hablado hoy, que es el rastrear las problemáticas sociales en torno a la escuela, y que tiene unos pasos, el salir, el indagar, el contemplar, el diagnosticar, y asimismo todo esto para proyectar transformaciones, ¿qué tiene que ver con la paz, como lo concebimos, y con la paz que tiene que ver en la escuela y por ejemplo, en nuestro país? Bien, como estamos hilando realmente muy fino, gracias al formato de esta serie, donde podemos ir paso a paso, lo primero que hay que decir es que la construcción de paz en la escuela es altamente discursiva. Y cuando digo discursiva es que en las escuelas tenemos semanas por la paz, en las escuelas tenemos jornadas de convivencia, en las escuelas tenemos jornadas de conciliación o de resolución alternativa de conflictos. Sin embargo, en las escuelas seguimos teniendo un alto índice de violencias. Y de violencias de todos los estilos, ¿no? Violencias basadas en género, violencias físicas, violencias gestuales, violencia armada incluso. Entonces, la pregunta que queda es, bueno, ¿la discursividad es suficiente para la construcción de paz? Y por ahí arrancó nuestra conversa en la primera sesión que tuvimos. Y no es suficiente. La discursividad no es suficiente. Es necesario realizar unas acciones estratégicas, y una de ellas, salirnos de la escuela. Ahora, conocer lo que está por fuera de la escuela tiene que ver todo con la construcción de paz, porque justamente la paz es fruto de esas transformaciones, y si logramos transformar siquiera una de esas realidades locales, estamos dando un pasito en la construcción de paz, y más aún si es dinamizada desde la escuela.
¿Qué tarea nos deja? La tarea para todas y para todos es afinar los sentidos. Y cuando digo los sentidos, además de el ojo, el oído, el tacto, todo eso que hay que afinarlo muy bien realmente cuando salimos al territorio, es necesario afinar el sentido de la indagación, la capacidad de pregunta. Diríamos, siguiendo a Jesús de Nazaret y a Paulo Freire, la pedagogía de la pregunta, la capacidad de indagación, que es preguntar con sentido. Mirar en qué nivel está nuestra capacidad contemplativa, porque la contemplación, como lo dijimos, es una condición humana. Y finalmente, afinar nuestra capacidad de soñar para proyectar. Osvaldito, muchísimas gracias por habernos acompañado. Marisol, muchas gracias por invitarme a ser parte de estos diálogos tan necesarios y constructivos. Esperemos les sirvan a educadoras, educadores, niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia de la escuela de hoy. Es el profesor Osvaldo Martínez Cardoso, que se sentó con nosotros en la banca del parque. Y yo soy Marisol Garzón, una voz Banca del Parque Radio. Recuerde, usted encuentra nuestros podcasts en la plataforma de iVoox y entre a www.bancadelparque.com. Están todas nuestras redes sociales. Interactúe con nosotros y aquí lo esperamos siempre. Hasta la próxima. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.